Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que hemos titulado Mitos y realidades de la iluminación LED, eficiencia energética y ámbitos de aplicación. ¿Por qué este webinar? Pues bueno, pues porque es un momento clave para hacerlo, ¿no? La iluminación LED cada día está tomando un papel más importante en nuestra sociedad, en nuestra vida y bueno, es fundamental hacer un webinar sobre este estilo y bueno, y sobre este tipo de iluminación. Y es de lo que vamos a tratar esta tarde. En primer lugar, me gustaría mi nombre es Carolina Bermudo y soy la responsable de contenidos de Voltimum. Os voy a explicar un poquito brevemente cómo funcionará la plataforma, un poquito cómo se estructurará la sesión en sí y después ya pasaremos directamente a lo que es la ponencia. En primer lugar, me gustaría que, por favor, todos los que tengáis abierto Skype, YouTube o cualquier otro programa que pueda consumir ancho de banda, pues os pediría, por favor, que lo cerraseis para así maximizar al máximo la presentación y que la podáis aprovechar todo en toda su plenitud. Después, también deciros, bueno, simplemente el funcionamiento es muy simple. Tenéis un chat, aquí como muchos ya lo estáis utilizando. Podéis realizar preguntas a lo largo de toda la sesión y el ponente las irá viendo, las irá leyendo y si procede las contestará en ese momento y si es las describiéndolas a medida que vayáis teniendo dudas, no hay problema. También deciros que tanto esta presentación que está siendo grabada como las diapositivas en sí que mostrará el ponente las tendréis disponibles a partir de la semana que viene en Voltimum, en el portal, en el apartado de formación. Y por mi parte, nada más, me quedaría presentaros al ponente. En este caso es Albert Bagué Martí. Albert es ingeniero técnico industrial y experto en eficiencia energética y tecnologías renovables. Tiene un posgrado en mantenimiento industrial y se dedica a proyectos de instalaciones de servicios comunes. También hace auditorías energéticas del sector terciario y, por supuesto, como no, también hace certificaciones de luminarias LED. Actualmente lleva una ingeniería llamada IE Systems que dispone de una división especializada en renovables y eficiencia energética, que se llama enercat.net. Con todos estos datos que os he dado, no me cabe duda que, bueno, que es el mejor ponente para esta sesión y os invito a ser interactivos, a ser participativos, a realizar vuestras preguntas, consultas, dudas y abrir todo el debate que consideréis necesario a la hora de hacer la charla. Por mi parte, nada más. Os dejo con él y lo dicho, espero que lo disfrutéis y que lo aprovechéis. Hasta luego. Bueno, lo que decíamos, la iluminación LED es una revolución para la eficiencia energética, tanto para el consumo como para la potencia requerida. Comparativamente, abajo tenemos una tabla de una bombilla tradicional, una CCL y una lámpara LED. Más o menos tienen la misma luminosidad. Se ha intentado comparar con unas luminosidades parecidas. La de 100 vatios tendría pues 100 vatios, 23 vatios la CFL y el LED consumiría solo 14 vatios. Pero lo importante de esto no es solo el bajo consumo, sino que necesitamos mucha menos potencia para tener iluminación. Y esto es un aspecto muy importante. La iluminación LED, a ver, vamos a hacer una cosa. Como veo que hay muchas preguntas, me pararé en cada cambio de diapositiva. Me paro allí y después saltamos a la siguiente, ¿de acuerdo? Venga, aquí el señor Manuel Ripollés me pregunta cómo calculamos el consumo del balastro de la bombilla CFL. Hay que sumarlo al consumo total. Bueno, pues es muy fácil. Las bombillas CFL, cuando se calcula el consumo real, se calcula de la línea, directamente de la línea. Las bombillas CFL ya tienen el balastro dentro. Estamos hablando de bombillas de bajo consumo normales. El balastro, el driver electrónico que llevan dentro, está dentro de la lámpara, y el consumo es total. ¿De acuerdo? Venga. Pasamos a la siguiente. La iluminación LED nos ofrece lo mejor de los dos mundos en materia de eficiencia. Tenemos ahorro en consumo nominal y tenemos ahorro en potencia nominal. De forma indirecta, también, el rendimiento del cableado eléctrico se ve beneficiado porque no circulan tantos amperios por los cables. Su mayor precio respecto a las tecnologías pasadas es justificado si, solo si, su calidad es correcta. Es decir, el LED es más caro, pero si ese incremento de precio no se corresponde con un incremento de la calidad, es decir, sobre todo de su duración y de la iluminación que es capaz de dar, a lo mejor, pues estos son aspectos que hay que considerar al momento de hacer un cambio a LED.
La calidad de una luminaria LED se mide por distintos parámetros que sumados nos dan una aproximación bastante real sobre su eficacia real, fiabilidad y duración. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto de la sobretensión a la iluminación LED lo veremos más adelante cuando tratemos los drivers. Vicente, ¿de acuerdo? Venga, pasamos al siguiente. Estos son los 9 temas que vamos a tocar. Hay un décimo, que son ejemplos, hay un ejemplo real de consumo, para determinar la calidad de una luminaria LED. Básicamente, una luminaria LED se compone de 3 partes bien diferenciadas. Una son las características de los diodos LED, es una parte importante de la calidad LED. La alimentación electrónica, también muy importante, es decir, podemos tener diodos LED de muy buena calidad, pero si no tenemos una alimentación electrónica buena, no nos va a servir de mucho. Y lo más importante es la refrigeración. Puede que sea esto el 35%, el 33% seguro que lo es de la importancia sobre la vida útil de la refrigeración. Estos son los 9 apartados en los que he dividido todo esto. Dentro de las características de los diodos LED tendríamos esto, la luminosidad, rendimiento de color, vida útil, temperatura de color, dominancia cromática y la eficiencia lumínica. Y después tendríamos la alimentación electrónica dentro del apartado drivers robustos y fiables y la refrigeración. ¿De acuerdo? Venga. No, la temperatura se refiere a la que alcanza el LED, la pastillita. ¿Ok? Lo de las sobretensiones también lo trataremos en el apartado drivers. De acuerdo. Venga, pasamos al siguiente. Las características de los diodos LED. Primera parte. La luminosidad. Lúmenes medidos y sus condiciones. Es decir, se puede medir la luminosidad de los LED de muchas maneras. Y de pastillas de LED hay de muchos tipos y hay una variedad en el mercado que asusta. Los LED tienen mucha variabilidad en el aspecto lumínico. Los lúmenes específicos o el flujo luminoso es una medida correcta para una primera clasificación del LED. La unidad de lumen es el lumen y equivale a un lux por metro cuadrado. Este es el sistema internacional. A nivel práctico es lo que nos indica la equivalencia respecto de las lámparas anteriores como las CFL o las del filamento. Es decir, para comparar bombillas, fuentes de luz, hay que mirarse la iluminación. Las lámparas de filamento también van perdiendo capacidad de entrega de luz, igual que las CFL. Y los LED también. Esto también lo veremos. Inicialmente, los lúmenes nos dan una orientación sobre si la luminaria LED nos ofrece la suficiente luz, la cantidad de luz. El rendimiento de color. El índice de reproducción cromática. Ese es el rendimiento de color, el famoso IRC. Es la medida que una fuente luminosa tiene para reproducir fielmente los colores de los objetos, comparados con una fuente de luz natural o ideal. Aquí en la pantalla veis que hay una calle iluminada con LED, en donde los árboles se ven verdes, y el asfalto se ve gris, pero blanco, y se diferencia bien las pinturas, se diferencian bien los colores. Y estos serían lámparas de LED, de iluminación pública, de 120 vatios. Esto tendría un CRI aproximado de 85, 85, 86. Y lo que nosotros estamos más acostumbrados es a ver las lámparas de vapor de sodio de alta presión, que tienen un alto grado de deslumbramiento porque tienen un CRI también bajo, tienen un bajo, muy bajo, de orden de 60 o menos. El IRC nos indica la calidad cromática de la luz. Por ejemplo, por el tipo de lámpara, el LED tendría entre 80 y 95 para ser de buena calidad. La incandescente estaría cerca de 100. ¿Os acordáis de aquellas lámparas incandescentes que eran de tono azulado? Pues estas darían el 99, 100. Después están las halógenas, que dan también una buena calidad de luz. La lámpara fluorescente compacta, que estaría entre 15 y 85, que son las CFL. Las de halogenuro metálico, que ya bajaríamos a 65, 93 como máximo. Lámpara de inducción, más o menos 79. Sodio alta presión de 0 a 70.
y sodio baja presión, pues prácticamente de una calidad muy mala. ¿De acuerdo? Sí, el CRI es el Chromatic Reproduction Index, es el índice de reproducción cromática. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Venga. La vida útil. Hay que medirla básicamente desde dos puntos de vista. La fiabilidad del driver, que esto lo veremos más adelante, y el test hasta la pérdida lumínica del 30%, según los parámetros L70-B50, que es un parámetro de calidad. El LED, como sabéis, no se funde, pero va perdiendo capacidad de entrega de luz con el paso del tiempo. Esta circunstancia es más acusada si la temperatura de funcionamiento supera ciertos grados centígrados. La humedad relativa del aire, variaciones en la tensión de suministro, temperatura ambiente. O sea, hay muchos factores que afectan a la vida del LED. Por eso siempre hay que tratar esto con la atención técnica que requiere. Por ejemplo, el LED le afecta a la temperatura del LED. También le afectan otros factores. Es una medida que se ensaya en laboratorios de control de calidad, se miden horas, teniendo en cuenta también las condiciones de exposición. Es decir, cuando se mide el tiempo de vida de un LED, unas condiciones estándar son 25 grados centígrados de temperatura. Y a partir de aquí se puede variar la temperatura, la humedad relativa. Si hay más humedad relativa, el LED pierde también, se degrada con más facilidad. Hay muchos parámetros, no es solo uno. La norma L70B50 equivale a la vida útil. Para ver más detalles sobre esta norma, os podéis ir a la norma DIN IEC PAS 62717 que tenéis abajo. ¿De acuerdo? Esto de aquí. ¿Vale? Bueno, ahora pasamos a lo que es la famosa temperatura de color. La temperatura de color se mide en grados Kelvin. Es un estándar. Los humanos en realidad vemos muy poco y el espectro de luz visible, es decir, la luz que nosotros somos capaces de captar, nuestro ojo, está comprendido entre las longitudes de onda entre los 400 nanómetros y los 750 nanómetros. Es decir, un espacio muy pequeño. Aquí tenemos en el espectro visible de luz del ojo humano. Estos son los límites. Más allá, el ultravioleta pues no lo vemos y el infrarrojo de más allá de 750 nanómetros tampoco lo vemos. La temperatura de color es lo que comúnmente definimos, la gente dice pues como la luz fría, luz blanca, luz cálida. Ese es el argot normal, pero el argot técnico, los tecnicismos es la temperatura de color, se mide en grados Kelvin y estos grados tienen una cantidad. ¿Cuál es la temperatura ideal? Porque muchas veces la gente me pregunta, bueno, ¿y qué temperatura de color es la ideal? Bueno, pues esto depende mucho de lo que queramos iluminar, del entorno, de los colores, de los ambientes. En general, por ejemplo, las personas mayores, que tienen la vista cansada, prefieren una luz fría o muy blanca, ya que, como tienen la vista cansada, perciben más luz y tienen la sensación de ver con mejor definición. En general, por ejemplo, antiguamente la temperatura de color del fuego es una temperatura de color pues, comprendida entre los 650 nanómetros y se pone en ambientes pues, cálidos, es lo que llamamos la luz cálida. Y aquí hay muchos grados, no es lo mismo la luz cálida de 4.000 grados Kelvin que la de 4.500 grados Kelvin. Son pequeñas pero grandes diferencias, depende de lo que queramos iluminar y también depende mucho del CRI, de la calidad, del índice de reproducción cromática. Cuanto más alto sea el CRI, la temperatura de color también influirá más o menos. La dominancia cromática. Esto es un parámetro que se utiliza mucho en laboratorios para comprobar o descartar que la luz LED, por ejemplo, emite UVA. Hay lámparas, hay algunos diodos que tienen algunos picos, muy poquito, pero muy picos de UVA. Sobre todo cuando estamos hablando de luz muy azul o blanca azulada. Pero son casos raros, pero que hay que descartar. Los LED, como nos introducen el concepto también de luz técnica, nos ofrecen una posibilidad que
que antes no teníamos, que es elegir la temperatura de color, algo tan importante como esto. Se dice que la temperatura de color es de 4.000 grados Kelvin cuando el espectro emitido es en su mayoría de 4.000 grados Kelvin. Lo que no significa que pueda emitir otras longitudes de onda. Es decir, podemos tener una luminaria LED que la luz que domine sean los 4.000 grados Kelvin, pero igual tiene picos que nos den otro tipo de frecuencia de luz o de grados Kelvin. Pero la dominante son los 4.000 grados Kelvin. Cuando ya el 80% es 4.000 grados Kelvin, se dice que esto da 4.000 grados Kelvin y es un estándar aceptable. La gráfica de luxometría que veis abajo a la derecha es una gráfica que se utiliza en estudios lumínicos, en sitios donde, por ejemplo, se hacen estudios lumínicos para saber si dará suficiente luz, cuánta gente ha comprado LEDs diciendo, mira, qué poco gasta esto, y después lo han enchufado y dice, hostia, pues esto no da la luz, no da la luz. Claro, esto es lo que hay que evitar. Lo que hay que evitar es cuando, porque claro, dicen, esto del LED no sirve. No, hombre, no es que no sirva, es que has comprado una lámpara LED que gasta 3 vatios, pero tú necesitabas 10, necesitabas 10 vatios. La ventaja del LED es que nos introducen muy bien el concepto de la luz técnica, nos lo introducen perfectamente y nos dan una ventaja de posibilidades que antes ni soñarlas. La gráfica superior sería una gráfica de una representación de una lámpara LED que tiene una dominancia cromática determinada. En este caso, veríamos que se mueve entre más o menos 0,3, 0,3, coincide. El espectro lumínico en porcentaje se movería entre los 4.000 grados Kelvin, más o menos, pero la dominancia cromática estaría bastante repartida en porcentajes, pero nos iríamos a una luz blanca de 4.000 en un porcentaje muy elevado. La luz anaranjada habría muy poco porcentaje. Esto es una explicación. Así, sencillita. Las gráficas, evidentemente, se pueden complicar muchísimo. La eficiencia lumínica, lo que se conoce como el ratio lumen-vatio o vatio total. La eficiencia lumínica es la cantidad de energía que se transforma en luz. Es decir, un diodo LED convierte entre un 70 y 80% de la energía consumida en luz y entre un 20 y un 30% en calor. El calor es el enemigo principal de la durabilidad del LED. Un diodo LED puede disponer de un ratio muy elevado de eficiencia lumínica, pero si no es capaz de disipar el calor generado, durará muy poco. De ahí la importancia del ratio de disipación. Un ratio que, curiosamente, nadie dice, y es muy importante. Se dice también que en lámparas de 3 vatios, por ejemplo, pues no es necesario porque disipan muy poco calor. Pero bueno, también disipan, también disipan. Es decir, para que una lámpara LED, hacer una buena inversión en LED, hay que comprar una luz bien técnica, con una certificación detrás, bien, que esté bien. Es una lámpara que tiene que estar bien. No digo que no haya de esto, porque sí hay un mercado de esto, pero bueno, el mercado dominante es un mercado de precio. El precio condiciona mucho las cosas. Aquí vemos una diferencia lumínica de eficiencia entre la incandescente, la halógena, la fluorescente, la CFL y el halógeno metálico. Vemos que el LED es el más eficiente, incluso os podría decir más. Hoy se están llegando ya a laboratorios, y esto ya lo veremos dentro de unos 5 o 6 años, eficiencias lumínicas del orden de 115, 130 lúmenes por vatio. Estamos hablando de una eficiencia muy alta. Pero en laboratorio, esto ya irá viniendo. También es cierto que el tiempo de vida igual se acortará, es decir, lo que ganamos por un lado lo vamos a perder por otro. Esto es lo que hay que tener en cuenta, es decir, no hay que dejarnos tampoco asombrar o, oh, mira, 134 lumen vatio. No, espera, tranquilo, ¿qué va a durar esto? Esto es lo que hemos de también tener en cuenta. Ahora pasamos al tipo de coeficiente de disipación. La refrigeración de una lámpara LED puede ser activa, con ventilación forzada, o pasiva. La ventilación activa es muy eficiente, pero disminuye el rendimiento energético de la luminaria, aumentando la vida útil. Es decir,
podemos ventilar forzadamente, consumiremos energía, pero nos alargará mucho la vida de la luminaria. La ventilación pasiva puede ser muy eficiente si está bien calculada. En cualquier caso, afectan al diseño de la luminaria porque requieren de disipadores. Si un LED, por ejemplo, consume 10 vatios, electrónica aparte, tiene un rendimiento lumínico del 75%. En este caso, pues 2,5 vatios serán emitidos en forma de calor cada segundo, con lo cual hay que evacuar bien el calor porque si no la lámpara nos durará poco. El coeficiente de disipación es el resultado de toda una serie de operaciones de cálculo de transferencia térmica que indican la cantidad de calor disipado por segundo en calorías por segundo y dependen de factores como también la temperatura ambiente, el grado de acoplamiento, los ratios. He visto alguna vez algunas lámparas que tienen una conexión muy baja con el disipador, con lo cual el disipador actúa muy bien, pero como la conexión es mala, pues no funciona todo lo bien que podría funcionar. Esto es un tema a tener en cuenta a la hora de elegir LED, ¿de acuerdo? Las características de los diodos LED, los drivers y las fuentes de alimentación. Bueno, aquí vamos a entrar en el tema ya de drivers, es decir, lo que alimenta el LED. Esto es un mundo aparte. Hay gente que opina que es mejor el driver aparte, otros el driver integrado. Bueno, en función de la lámpara se pone el driver dentro o driver fuera. Es preferible el externo, pero los hay internos que están muy bien refrigerados, que también duran muchísimo. Por lo tanto, el externo tiene la ventaja de que vemos qué driver le estamos poniendo y en caso de que se funda el driver lo podemos sustituir por otro. Y el interno tiene el defecto de que cuando se funde el driver se funde la lámpara y entonces hay que, o no se pueden reparar porque a lo mejor están encoladas con goma o lo que sea, o enganchadas y no se pueden cambiar. Y como no se pueden cambiar, pues las tenemos de tirar y sustituir. Por lo cual, nos han engañado. No, es que es así. Los LED básicamente trabajan con corriente continua. El driver lo que hace es transformar esta corriente alterna en continua y bajar el voltaje a los requerimientos del LED. A veces son drivers estándar y lo que hacen es a la salida del LED, pues le ponen le ponen una resistencia que está calculada y entonces le aplican 12 voltios, pero como tiene la resistencia, pues pueden alimentar un LED de 3 vatios perfectamente. Esto los que saben electrónica saben bastante más que yo de estos temas y bueno, que son técnicas que se hacen. Aparte de los datos de tensión, o sea, cuando compramos un driver hemos de mirar que tenga los datos de tensión de entrada, la eficiencia, la tensión de salida, el factor de potencia, también importante. Y también sería deseable la cantidad de encendidos que soportan en intervalos de tiempo determinados. El rango de voltaje de entrada, ya que en caso de sobretensión pueden fundirse, y los drivers suelen fallar por los capacitores que llevan dentro electrolíticos. Esto normalmente los drivers fallan por ahí. Dentro del mundo de los capacitores hay calidades, y hay calidades malas, buenas, muy buenas o excelentes. Los mejores capacitores que se usan son los capacitores que se utilizan para electrónica destinada a usos militares. Estos son capacitores que duran, bueno, lo que quieras, porque están muy bien hechos. Y bueno, pues a veces pues la calidad pues, se baja por razones de precio o por temas comerciales, pero los drivers lo más a menudo fallan de los capacitores, que pierden capacidad electrónica. Un LED... los drivers no generan ruido, si generan ruido es porque hay algo dentro que no funciona bien, son totalmente silenciosos. Los rangos de potencia de los drivers, pues hay de todo, va por vatios esto, desde 12 vatios hasta, bueno, al mercado hay de todo, no te vas a encontrar límites, no hay límites. Los límites superiores están en que si tú, por ejemplo, necesitas conectar 200 vatios de iluminación LED, pues a lo mejor prefieres poner 4 drivers de 25 vatios más que poner uno de 100 que es bastante más caro. Y el factor de potencia, bueno, oscilan el 0,96, 0,97, los más buenos. Incluso he visto alguno de 0,98.
Hemos medido en el laboratorio algunos 0,98, muy buenos, bastante buenos. Pero no son drivers que se vean por ahí, son drivers que ya van a otro tipo de... No es para el gran mercado. ¿eh? Es cuando hay que poner mucha cantidad de luz, entonces para corregir el factor de potencia se ponen drivers de mucha calidad. Las luminarias LED instaladas en supermercados, ¿vale? Que a mí me preguntan aquí, hacen ruido a veces porque hay mucho instalador que va a precio y no recablea interiormente y entonces conectan el tubo de LED, lo conectan con la reactancia. Y la reactancia consume también. Entonces, esos tubos de LED que han puesto no van a durar mucho, porque tiene la reactancia que se utilizaba antes. No tiene mucho sentido poner la reactancia, pero a veces, pues bueno, lo ponen así y ya está. Hay gente que dice, no, es que el driver de este tubo ya está preparado para, mm, para aguantar la reactancia. Bueno, pero ¿qué sentido tiene dejar la reactancia si la reactancia ya se lleva una parte muy importante del consumo? No tiene lógica. Deja la reactancia. La reactancia tiene cobre, tiene hierro, se puede reciclar completamente. Las reactancias hay que quitarlas. Si no, no le estamos sacando partido. Bueno, consumo total. El consumo total siempre se medirá con LED y su fuente asociada, tanto si es externa como interna. Pero en el caso de la fuente de alimentación sea externa, se indica el consumo del LED más el consumo del driver. Por ejemplo, 8 más 3. Esto se permite que sea así para no decir, no, es que esto gasta 8, sí, pero ¿y la fuente de alimentación? La fuente de alimentación también gasta. ¿Cuánto gasta? 3. Bueno, pues en total el consumo son 11. Son 11. ¿De acuerdo? En cambio, las que llevan la fuente de alimentación interna se permite ya dar la cifra total. La cifra total. Siempre hay que tener en cuenta que la cantidad de luz que nos ofrece la lámpara LED es la adecuada, más que considerar el consumo. Es decir, de nada nos servirá tener una lámpara que gaste muy poco si no nos da la luz. No tiene sentido. Hay que saber qué luz necesitamos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los restaurantes, cuando se monta un restaurante y se hace bien o se hace un estudio lumínico. Cuando se monta una biblioteca también se hace un estudio lumínico. Para todo se hace un estudio lumínico. ¿Para qué? Para saber qué es lo que tengo que poner allí, para que me dé la luz. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos a las normas. La legislación a nivel de LED hay mucha, tanto normativa europea como las UNN, que las tenéis ahí, se ven ahí, la primera línea. Son las dos primeras filas. El número de la norma. Bueno, no vamos a entrar ahí porque bueno, esto de las normas es todo un mundo y bueno, esto más que nada los ingenieros somos más los que nos las miramos porque son los que tenemos que tener más claras las cosas bueno, para saber lo que es legal y lo que no es legal, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Después hay unas directivas europeas también, hay reales decretos también en España, en Perú, en Venezuela, que hay gente de aquí, de Perú, Venezuela, Argentina, pues cada país tiene la suya, nosotros nos regimos por la Unión Europea, pero bueno, básicamente muchos se copian, es decir, que mucha norma europea está sacada de la americana, con algunas diferencias, y alguna americana también está sacada de la europea. Por ejemplo, la norma ROS es una norma europea que los americanos dijeron, ¡ay, mira qué bien! Y bueno, y hace muy poco tiempo que está en China, pero que es una norma que en China, que son los principales fabricantes de LED en el mundo, bueno, ya sabemos, les cuesta mucho esto de las normas, les cuesta. Les cuesta. Yo tampoco he visto ningún certificado de ROS bajo la normativa ROS que esté bien hecho. No he visto nunca. He visto, sí, está, pero no he visto ninguno. ¿Vale? ¿Me oís? Vale. Y ahora aquí vemos un ejemplo real de un caso de iluminación pública de un polígono industrial en donde se sustituyeron 50 lámparas de vapor de sodio de alta presión
que consumían la lámpara 250 vatios más la reactancia, que la reactancia también gasta. ¿Es que esto gasta 250 vatios? No, la reactancia también gasta. La reactancia viene a gastar unos 100 vatios, más o menos. Eso si son buenecitas, si tienen el coseno de phi lo tienen bien corregido y tal. Si no, pues gastan más. Se sustituyeron 50 lámparas de vapor de sodio de alta presión por lámparas de LED, de acuerdo con la normativa vigente, con un L70 a 25 grados centígrados de 100.000 horas. Es decir, son unas lámparas LED que se garantizan por 10.000 horas. Se estima que la duración son 100.000 horas. ¿Por qué? Pues porque tienen un driver, perdón, tienen un driver muy bien hecho, llevan doble driver algunas, están muy bien protegidas, muy bien disipadas, muy bien refrigeradas, por supuesto, y entonces trabajan con un régimen de operación óptimo. Entonces se pueden garantizar 100.000 horas sin problemas. Entonces aquí vemos un poquito el ahorro que vamos a tener aquí, que son 17.500 vatios de consumo con las las VSAP, con las lámparas de vapor de sodio de alta presión. Todo el polígono industrial encendido pues gasta esto y se necesita una potencia contratada de 24 kilovatios hora y cambiando la LED pasamos a 6.000 vatios de consumo por hora, o 6 kilovatios, y con unos requerimientos de potencia contratada de 6 kilovatios. Es decir, necesitamos muchísima menos potencia, o sea, un 75% menos de ahorro en potencia contratada y un 65% de ahorro en consumo. O sea, no es ninguna tontería. Estamos hablando aquí de que cada año se ahorran bastante dinero en la luz, bastante dinero. Estamos hablando de una instalación que pagaba aproximadamente unos 12.000 euros al año, 12.000 euros al año de luz a unos escasos 3.000 y poco. ¿Se amortiza? Claro que se amortiza bien. Ahora bien, ¿se amortiza? Sí, las lámparas que se ponen son de mucha calidad y no hay que cambiarlas, porque si después hay que cambiarlas, maldita la gracia, ¿qué hemos hecho? ¿De acuerdo? Bueno, ahora podéis preguntar, yo el curso ya lo doy acabado por aquí, si tenéis alguna pregunta. Si tenéis preguntas... Sí, he comentado no se fundían, sí. Bueno, los cálculos de amortización van mucho en función de cada instalación. Es decir, no es lo mismo una instalación de 24 kilovatios que tengan lámparas de 100 vatios de vapor de sodio, que también hay, a una que tenga 12 lámparas de 250 vatios. Se va a amortizar antes la que tenga menos luminarias. Entonces, bueno, cada instalación hay que hacerlo. Para esto se hacen auditorías energéticas. Las auditorías energéticas sirven un poco para esto. Un momento, porque hay mucha gente que me pregunta cosas y voy a ir como pueda, ¿vale? A ver. No, yo marca no os voy a sugerir nada porque no estoy aquí para hacer publicidad a ninguna marca. A ver, es que hay mucha gente, esto son muchas preguntas. Sí, sí, hay relación entre la longitud de onda y la temperatura en grados Kelvin, sí. Sí, hay una relación directa, claro. A ver, los drivers electrónicos de control LED pueden perturbar con armónicos la red. Bueno, a ver, si están corregidos con un factor de potencia 0,99,5 con algo, podrían, pero si la potencia es muy pequeña, el armónico casi ni se nota, es decir, solo para drivers muy potentes, de mucha potencia.
potencia, si no es complicado. A ver, más que la marca, hay que ver, habría que fijarse, o sea, ¿qué marca es la mejor? Bueno, la marca que nos daría mejores garantías son aquellas que cuelgan en su web como fabricantes o como importadores, ¿vale? Los certificados originales de las luminarias, los certificados de calidad, porque marcas pueden haber muchas. Bueno, esto ingenieros os pueden ayudar, o arquitecto también. Hay arquitectos técnicos que también saben hacerlas y hay gente muy profesional también. Sí, las lámparas LED para un estudio de televisión a 6 metros de altura, sí, pero hay que elegir muy bien qué tipo de lámpara vas a poner. A ver, para saber qué potencia se pueden sustituir campanas de halogenuros metálicos a 10 metros de altura, hay que saber primero qué tenéis puesto, qué potencia hay allí. ¿Eh? En función de lo que haya se hace la equivalencia, para no cambiar mucho la intensidad lumínica que ya tiene la que tiene el cliente. ¿Eh? A ver, para marino, ¿cómo solo se encenderán de noche? La temperatura estará en algunos casos por debajo de los 25 grados. Esto no lo entiendo. Hacerme preguntas más cortitas porque si no, aquí hay mucha gente. Uy, procura por un interés general. Hay cada nota es que alucina. Sí, ya lo veo. ¿Cómo se comportan los LED a baja temperatura? Para todo el mundo puede preguntar lo que quiera, faltaría más. Dentro de lo que sea LED, claro. A ver, el LED a bajas temperaturas. A ver, el LED a bajas temperaturas, el problema puede ser ya no la temperatura, sino la humedad relativa del aire. ¿Eh? La humedad relativa del aire, cuando es alta, el LED se degrada con mucha facilidad. A ver, buena pregunta. ¿En una instalación solar es necesario acompañar los LED con drivers? A ver, depende. Si la instalación solar es a corriente continua y a 12 voltios o 24 voltios, no es necesario drivers, pero si la tienes con corriente alterna, sí, tendrás que poner el driver. Normalmente se pone el driver si es en alterna y si tienes la instalación solar en continua, no hace falta poner el LED. Le calculas la resistencia y con la resistencia ya te sale, ya te sale. ¿Mm? Bueno, a ver, para un parking con temperaturas constantes se podría elegir un test de calidad más estándar. Bueno, sí, el problema es que si no los encerráis, los LED, los tubos de LED de los parkings, si no los encerráis dentro de una luminaria, primero que os los pueden robar, ¿vale? Y segundo, que la luminaria tiene que estar adaptada para LED. Si no está adaptada para LED y no tiene una recirculación pasiva de aire, os durará poco, ¿eh? Os durará un par de años o tres. ¿Eh? Esto teniendo en cuenta que todas que estén encendidas permanentemente. ¿Eh? En promedio, ¿cuál es la disminución de LED por año? No, no, no sé. Esto es una pregunta que no entiendo. ¿Por qué PC es potencia contratada? ¿Vale? La potencia contratada de 24 kilovatios con 17 es porque las lámparas de vapor de sodio de alta presión tienen arrancada. Es decir, cuando se ponen en marcha tienen un pico y si no se calculara la instalación para que aguantara 24 kilovatios, si tú le pones 17,5, la instalación se va abajo. ¿Vale? Te saltarían los diferenciales, te saltaría todo. Bueno, los magnetotérmicos. ¿Mm? Bueno, hay varias normas que afectan al alumbrado exterior, ¿eh? Hay varias normas, no solo la del 2008. Bueno, buena pregunta. ¿Qué porcentaje pierde el LED anualmente? Bueno, a ver, si el LED es de calidad, se entiende un LED bueno, bien refrigerado, buen driver, no más de un 1% anual para
tenía apuntado esto para 1500 horas. ¿Eh? Para 1500 horas de funcionamiento pierde un 1% o no más, siempre y cuando el LED está bien refrigerado y bien alimentado. ¿Eh? Bueno, si los circuitos con numerosas luminarias LED sería casi diferenciales inmunizados. Bueno, ¿diferenciales inmunizados contra qué? Por normativas, hombre, el LED es hoy por hoy la iluminación más interesante que hay y es la más ecológica, no tiene residuos de mercurio como las lámparas TCL. Está realmente es un avance muy grande. Si os miráis los periódicos, ayer les dieron el premio Nobel a los que inventaron los LED. O sea, esto os dirá lo importante que es el LED para la humanidad. Es muy importante. Sí, a ver, sí que hay lámparas de mercado que sustituyan a una lámpara incandescente de 100 vatios. Sí que hay. Hay que buscarlas. Primero te has de mirar el casquillo, que sea de 27, por ejemplo. Lo que pasa es que no tendrán, la lámpara LED equivalente no te dará la luz en los 360 grados exterior radianes, en todas direcciones, como te da la incandescente, ¿vale? Pero hay que seleccionarla muy bien. No, no, sí que hay que ponerla de otra manera. Sí, el número de encendidos no afecta al LED, pero sí afecta al driver. Sobre todo a los drivers que funcionan con condensador. ¿Mm? Que no es, cuando dice que no es muy buena, ¿a qué se refiere? Porque, por ejemplo, las lámparas CFL, los residuos químicos que generan son importantes. Hay mercurio, hay fósforo, hay muchos residuos. En cambio, el LED, eso no lo tiene. Lo tiene, pero mucho menos. No sé, cuando te dicen algo así, primero hay que preguntar, sí, ¿por qué lo dices? ¿No? A ver, la regulación de la iluminación LED. A ver, buena pregunta. A ver, los dimers, o también se llaman, sirven si la lámpara LED o la electrónica está preparada para ello, ¿eh? Si no están preparadas, no, no. O sea, tienes que mirarte que en el embalaje es dimable. ¿Es dimable? Sí, pues es dimable. Se puede hacer, se puede regular. Bueno, el precio de las lámparas LED de calidad más competitivo. Sí, con el tiempo la calidad va bajando de precio, pero la calidad tiene un precio siempre. Entonces, si tú quieres un producto bien hecho, a ver, yo soy más partidario de buscar las cosas bien hechas y de gastarte el dinero una sola vez, porque si no te lo gastas una, te lo vas a tener que gastar dos. Y entonces, maldita la gracia, ¿no? ¿Es más competitivo a corto o medio plazo? Bueno, depende. Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que sí creo es que los fabricantes de LED de baja calidad o los importadores de LED de baja calidad, que también hay, tendrán que ir poniéndose al día. ¿Sí? Bueno, pues ya está. Venga, ok. Adiós, que vaya bien a todos. Venga, adiós, adiós.